Radio Nuevo Mundo presenta La Voz de las Sombras. Un encuentro con lo paranormal, en donde investigaremos los casos más destacados de nuestro país. Conducen Marco Alvial y Ricardo Cerda. Muy buenas noches, Ricardo. Muy ¿Cómo buenas está? noches, ¿cómo está usted? Estamos en el sexto programa ya. Sexto ya. Sí, cómo ha pasado el tiempo. Claro que tuvimos un alto bastante largo con las fiestas de fin de año, pero nos hemos puesto al día y precisamente como dice nuestro amigo Ramírez, los hechos que estamos acá analizando son de distintas partes del país. Tenemos, por ejemplo, Santiago, San Antonio y luego más adelante el caso del Chacal de Nahuel Toro y todos los casos que la gente nos quiera proporcionar para poder recrearlos. Así es. Estamos en Radio Nuevo Mundo 92.9. Sí, el teléfono es 235640 para que nos llame cuando estemos en vivo, por supuesto, y aún así, digamos, aunque esté grabado, puede usted llamarnos. Estamos acá en los estudios, prestos a responder alguna inquietud, alguna pregunta, algún suceso que usted nos quiera contar. Nosotros estamos dispuestos a... Usted también puede venir a los estudios. También puede ser invitado, por supuesto. Sí, por supuesto, puede venir a los estudios y podemos estar con ustedes cuando estemos en vivo. Previo aviso, por supuesto, para que nos visiten y para que pueda participar directamente en los micrófonos y nos pueda ayudar también a otorgar esa atmósfera necesaria para que usted y nuestros auditores lo disfruten. Y se asusten a ellos mismos, se asusten con un cigarrillo, como dijo la señora, que con un cigarrillo se sentaba en un sofá y ponía la radio y apagaba la luz, y disfrutaba pero enormemente, así como cuando nosotros, cuando usted que tiene más años que yo, usted escuchaba el radioteatro, se oscurecía la pieza y escuchaba el Dr. Morgan. Era pequeñito en ese tiempo. Sí, yo estaba en un andador. Sí, con una rueda de acero, de oruga. ¿Qué tenemos para hoy, don Marcos? ¿Qué nos va a entregar? ¿Qué tenemos de sorpresa? Quiero sorprenderlo, Ricardo, comentándole. ¿Se acuerda que en nuestro primer episodio hablamos de las psicofonías? Sí. Y escuchamos varias de ellas. Estamos siempre tratando psicofonías porque es lo que más nos puede entregar como respuesta a nuestras inquietudes, fíjate. Le quiero contar, Ricardo, que yo también me llevé una sorpresa al seguir investigando respecto a este tema. ¿Ya? Y encontré que las psicofonías son incluso anteriores a que existieran aparatos Que pudieran reproducir. de grabar. Ya. ¿Ya? Ahí sí que me sorprendió porque ¿cómo podemos probar eso? Porque esto data... ¿Qué es lo que dice la historia? Mire, esto data en teorías, ¿ya? Por ejemplo, le quiero contar que en el año 1885, el varón... Aquí voy a tratar de pronunciar lo que estoy leyendo. Hellenbach von Paxolay. Fon, porque sería alemán. Von, muy bien. Fon. Hellenbach von Paxolay exponía ya la posibilidad de comunicación con el más allá mediante procesos electromagnéticos cuando ni siquiera se había inventado el magnetófono. Sin embargo, a pesar de no haberse podido comprobar tal idea de manera práctica, podríamos tratar que este personaje era un visionario, el varón. Ya. Esto era en hipótesis lo que él estaba planteando. ¿Ya? Que después, con el tiempo y con la invención del magnetófono, se pudo hacer realidad esta hipótesis, Ricardo.
Más abajo dice lo siguiente, Marcos. En 1901, el antropólogo norteamericano Valdemar Borogas, ¿cómo se podía pronunciar ahí? Borogas. Bueno, Borogas, Borogas, ¿no? en gringo. Viaja a Siberia para estudiar la tribu de los Chokchis. También un poco complejo el término, ¿Ya? o más que nada, digamos, la escritura en este caso, ¿eh? Pero es como lo más cercano que podemos decir, los Chokchis. Con ayuda de un primitivo fonógrafo de cilindro, se dispone a recoger los cánticos tribales de un chamán. Pero lo que obtiene, aparte de estos, son una serie de voces que en algunos momentos tapaban la propia voz del chamán. Ricardo, mire, qué coincidencia. Viaja Ujú. a Siberia. ¿Se acuerda que en el Sí, programa, sí, hace sí. dos programas atrás, hablamos de las voces del El infierno en En Siberia. Siberia, exactamente. O sea que podríamos estar analizando, o podríamos estar tratándose de un lugar pródigo de este tipo de fenómenos. De fenómenos. Sí. Además, le quiero contar que en el año 1915 aparece la revista inglesa Light, un extenso artículo sobre la posibilidad de capturar ondas electromagnéticas de otro mundo. Es curioso que el campo electromagnético sea nuevamente nombrado después de haber sido mencionado por el barón Hellenbach 30 años antes, Ricardo. 30 años antes. Era un visionario realmente este señor, con sus hipótesis. Sí, y además que eran aparatos bastante, después, posteriormente, por supuesto, bastante básicos en su tratamiento, en su construcción, en su invención. Por ejemplo, en 1926, Thomas Alva Edison declarará su intención de construir una máquina capaz de registrar la voz de los difuntos y establecer un puente comunicativo con el más allá. Lo cierto es que no vivió lo suficiente para poder demostrar ese invento. Él mismo se puso cuando se fue para el otro lado, Y de estar trabajando desde allá. Po. claro, a trabajar para poder perfeccionar el hilo. ¿Se acuerda que en algún Conductor. momento yo le comenté que Thomas Alva Edison, en su proyecto original del magnetófono, era para comunicarse con los muertos? ¿Se acuerda de eso? Sí, sí, me recuerdo, por supuesto. Mire, y en 1950, en Estados Unidos, don John Otto, colaborando con un equipo de radioaficionados, capta voces de origen desconocido, las cuales se expresan en una serie de lengua políglota y son descritas como rápidas y cantarinas. ¿Y cantarinas? ¿Cómo eso? Yo creo que tenían cierto ¿Cierta melodía? ritmo, ¿Ya? ¿Sí? porque en otras culturas, en otros países, a nosotros, los chilenos o latinos, encuentran que hablamos como cantaditos. ¿Has escuchado eso? Sí, sí, alguna vez? los latinos, sí, sí. De hecho, muchos lo toman como la chacota porque dicen que les encanta escucharnos. Que hablamos cantaditos. Sí, hablamos cantaditos. Y se debe referir este texto a eso mismo. Ujú. Sí, efectivamente. Cuénteme usted lo que pasó en 1959. Dice, en agosto de 1959, Jürgenson, todo esto es alemán. Sí, alemán. ¿Se acuerda que cuando comenzamos con las psicofonías, Sí. en nuestro primer episodio, Sí, hablamos de Jürgenson como el Sí. descubridor de las psicofonías? exactamente. Y nos estamos dando Marco, cuenta sí. que hay mucha historia anterior a esto. Claro, y como le decía, en agosto de 1959, Jürgenson descubre por casualidad el fenómeno de las psicofonías. Él nunca había oído hablar sobre los acontecimientos anteriores. ¿Qué Claro. le parece? Claro, él no conocía la historia anterior a esto, Ujú, solamente su descubrimiento. claro. Y ahí comienza toda la trayectoria de todos los otros investigadores, que hay muchos españoles, como veíamos anteriormente. Podríamos tratar de cambiar el término casualidad por causalidad, Causalidad. ¿cierto? Todo tiene una causalidad, como Todo decía tiene una- JJ Benítez. Justo. ¿Usted leyó sobre su literatura? Sí, claro, ¿Le gusta? me gusta así. He dejado el tema ya. Hace mucho tiempo lo dejé de lado un poco, El tema de los ovnis. de los ovnis. Ufología. Usted está más a caballo en eso. Sí, no, pero me gusta todo lo que trata sobre misterios y, por supuesto, tanto este tema como el de los ovnis me atrae mucho. La investigación nos atrae a ambos, por supuesto. Así es. Ricardo, y quiero que pasemos miedo ya, desde ya, Ah, miércoles. Ya, vamos a empezar a tiritar. porque tenemos la segunda pata de psicofonías, Ya. como diríamos en una jerga campestre.
la ¿Qué le segunda parece pata. que vamos de inmediato, sin antes recordar que tenemos el teléfono, el 235640, el Nuevo Mundo 92.9, para que se comunique con nosotros, o tal vez también visitar nuestra página de www.lavozdelassombras.tk, donde van a estar siendo instaladas o colgadas imágenes, fotografías y además todos los programas también que nosotros hemos ido transmitiendo a través de nuestra emisora, para si usted se los ha perdido, ahí también los puede encontrar, ¿no es así, Marcos? Así es. ¿Mm? Está todo ahí, el material, para Claro. que la gente lo pueda recrear y escuchar las veces que Y quiera. revisar, claro, y comparar con alguna tal vez experiencia propia. Bueno, vamos entonces a la psicofonía que usted me tiene que mostrar, Marcos. Muy bien. Vamos a ir con la primera psicofonía de esta noche, que se obtuvo inesperadamente por Sinesio Darnell mientras ordenaba sus equipos. Vio una señal en el osciloscopio. ¿Sabe usted lo que es un osciloscopio? Cuéntemelo. Es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de las señales eléctricas. Ya. Es como un sismógrafo, ¿ya? Ah, Cuando pasa el audio se va moviendo la curvatura ya. y va dibujando en la pantalla los altos y los bajos de la Ujú. intensidad del sonido, ¿ya? Entonces este señor, cuando vio que se movía algo, dijo: "Ay, algo se metió en esta grabación", ¿Ya? y revolvieron la cinta, porque en ese tiempo eran cintas magnetofónicas, Claro. y escuchó, Ricardo, Lo lo siguiente. siguiente. Está pero clarísimo que dice oiga. Oiga, Está muy claro. seguramente estaba tratando de llamar la atención del investigador esta psicofonía. Lo estaba llamando. Claro, se quería comunicar Claro. desde ya. Usted me cuenta, Ricardo, que vamos a escuchar en el segundo archivo psicofónico. Sí, tenemos un archivo número 2, Marco, que es, dice lo siguiente. Enrique Muro y Santiago Vázquez, investigadores españoles, obtuvieron una serie de psicofonías en una capilla de un colegio franciscano en Madrid. Una de ellas se inmiscuye mientras los investigadores hablan. ¿Y sabe lo que dice? Escuchemos lo que dice. Escuchémosla primero y después lo comentamos. Son las También está bastante claro, ¿ah? Mire, están los investigadores en el lugar del suceso donde van a hacer todas las experiencias, y mientras ellos están hablando, porque es un sistema de investigación, cuando uno va a un lugar a hacer este tipo de análisis, siempre los investigadores llevan una grabadora que está captando todo el ambiente, ¿ya? Y en ese momento, cuando ellos están conversando, aparece esta voz que dice: empezamos por ahí. Y es una voz de una mujer. Sí, es claramente una voz de mujer. Empezamos por ahí. O sea, está dando alguna pauta a los investigadores y le están diciendo: empezamos por ahí. Me está ayudando. Sí. Le está ayudando. Mm. Mire, hay un tercer audio. Y esto es no es una psicofonía, ¿Ya? pero es una voz que aparece en un contestador telefónico, sin que hubiese llamado. Usted sabe que los contestadores se activan cuando alguien está haciendo el llamado a un lugar, ¿cierto? Así es. Entonces esto ocurre, como le digo, sin que hubiese un llamado. La máquina se pone en marcha para grabar, y una voz de anciana repite Lo que vamos a escuchar ahora. lo que vamos a escuchar ahora. Le voy a comentar este suceso, lo que ocurrió. Soy todo oídos. Mire, la dueña de la casa ¿Ya? donde aparece esta grabación, hacía algún tiempo que había fallecido su abuela y murió disgustada con ella.
Entonces ella asocia y claramente reconoce la voz de la abuela en esta grabación, ¿Ya? que la insulta, Ricardo. Porque ¿sabe usted lo que significa furcia? No lo sé, Marco. En España es un término despectivo para llamar a las prostitutas. Furcia. Furcia. Entonces, desde el más allá, la abuela llama a esta persona y la insulta. Ya. Todavía disgustada con ella. Ujú. Cuénteme usted lo que A pesar, fíjate un comentario aparte, a Sí. pesar de estar en un estado totalmente... Esta anciana se daba cuenta que estaba en otra dimensión. Claro, Y a pesar de estar en un estado espiritual, de todas formas continuaba con la rabia. el rencor, Ujú. la rabia, Claro, Eso- porque supuestamente, hablando en hipótesis siempre, Ricardo, Ujú. cuando el cuerpo o el alma desencarna, ya tiene que estar en un estado Y se supone que debería estar en un estado más puro. más puro, claro, más Claro. puro. Pero me parece que en este caso no es así. ¿O Pues- será que la abuela no sabía que estaba muerta? Yo caigo O que en la abuela esa- quedó en esa- prendida, quedó pegada en el plano terrenal. En el plano material, sí. Claro. Yo siempre caigo en esa... tal vez puede resultar un poco repetitivo, pero yo insisto en que muchas personas no se dan cuenta que están en un estado ya desencarnado. Ajá. ¿Mm? Bueno, vamos entonces al caso que usted me estaba pidiendo. Sí. El archivo número 4. El archivo número 4, que dice lo siguiente, Marcos. Un investigador que prefiere guardar el anonimato realizó una experiencia en donde pregunta: ¿quiénes son ustedes? Ya. Tal como usted lo ha hecho. Sí, sí. Ujú. Claro. ¿Eh? En respuesta recibió lo siguiente. Escuchemos. Escuchemos lo que apareció en esa grabación. Estamos al otro lado de la muerte. Escucha usted en esta psicofonía una suerte, a ver, de una voz bastante metálica, ¿cierto? Sí. Es como lo que aparece, como las voces que aparecen en el programa pasado, ¿se acuerda del Spiricom? Sí. Y era como una voz que aparecía por intermedio de una radio de radioaficionado. Claro, exactamente, sí. Aquí se escucha como que la voz está hablando a través de un instrumento de comunicación. ¿Y por qué se escuchará así? ¿Por ¿Por qué? qué no se podría escuchar claramente? Porque puede que, y también hablando en hipótesis, esta voz, desde el otro lado, está también manejando medios electrónicos. A ver, espera un momentito. O sea, me acabo de acordar algo, Marcos. ¿Sí? A veces, en este caso, digamos, son voces fantasmales. Provienen, por supuesto, de voces carentes de cuerdas vocales. Sí, sí, sí. ¿Mm? Entonces, están utilizando... Ahora quiero, digamos, aplicar lo que usted acaba de mencionar, que también, por supuesto, es una hipótesis. Están utilizando algún medio, no vamos a hablar de instrumentos, sino que algún medio que nosotros desconocemos Para infiltrarse. para poder infiltrarse y poder ponerse, digamos, en comunicación con nosotros, por supuesto. Ajá. Ahora, no sabemos de qué se trata ese medio. En el caso del Spiricom, la persona que estaba al otro lado, Claro. que era el doctor Müller, ¿se acuerda? Y que apoyaba, por supuesto, Al investigador que estaba Claro, con su claro. instrumentación acá en el Claro. plano terrenal. Exacto. Y la voz era muy similar a esta. Aparecía como por intermedio de Ujú. un aparato electrónico. O por una máquina, una radio. Un aparato instrumental. Y como yo le digo, Como radioaficionado. como yo le dije, carente de cuerdas vocales. De una garganta... Si es que se puede decir garganta, por Claro. supuesto.
Bueno, y después de este espeluznante, estamos al otro lado de la muerte. Vamos a ver el archivo número 5, donde dice lo siguiente, Marcos. Pedro Amorós obtuvo esta psicofonía en su laboratorio. Tiene un tono metálico debido a que fue sometida a diversos filtros de limpieza. Es la respuesta a la pregunta sobre el origen de estas voces. Escuchemos el audio, Marcos. Escuchemos lo que dice. Sí. Claramente Ricardo dice directo de los muertos. O sea, la inclusión psicofónica no deja lugar a duda Sí, exacto, de dónde sí. provienen estas voces. Y dice directo de los muertos, es decir, él se autodefine como muerto. Es ¿Por enfático, qué? es enfático dice eso. muerto. Ni siquiera- ¿Por qué dice de los muertos? Si está hablando, está comunicándose, no está muerto. Nada muere totalmente, sino que se transforma, dice Sí. Einstein. Pero yo creo que en este caso la inclusión es como para dejar en claro de dónde vienen las voces, del más, por no decir más Claro. allá o Tal vez quiere ponerse a tono con el lenguaje que usamos nosotros. claro, para que se Claro, entienda, digamos. Para que se entienda, claro. Directo de los muertos. ¿Qué le pareció esta serie de psicofonías? Muy de este interesante, Marcos. Hay Tenemos- muchas más, Ricardo, muchas más que vamos a ir tirando en los siguientes Sí, pero programas. dado el tiempo muy corto que tenemos, no podemos analizar más. Claro. Por lo tanto, deberíamos poner término a este primer bloque Sí. de este programa número 6 de La Voz de las Sombras. Porque en el próximo bloque, Ricardo, tenemos el relato de una persona de nombre Manuel, que es de la zona De la zona de San Antonio. de San Antonio. Ujú. Él nos cuenta lo que le ocurrió de una manera bastante simpática, Sí, es un caso muy simpático. Sí. que nos recordaba a nosotros un episodio Un radioteatro. de un radioteatro, Sí, de lo que cuenta el viento. de la cuenta del viento, de Sí. una persona que le ocurría exactamente lo mismo. Bien, Vamos a pues, escucharlo, ¿qué te parece? vamos a escuchar. Vamos Después de este de un alto. alto. Vamos y volvemos. Y ya estamos dando comienzo al segundo bloque de este sexto programa de La Voz de las Sombras. ¿Ah? No se olviden que tenemos el teléfono 23 56 40 en Radio Nuevo Mundo 92.9 para que se comunique con nosotros y también pueda visitar nuestra página www.lavozdelassombras.tk, donde están colgadas imágenes y además están también los audios de los programas pasados. ¿Cierto, Marcos? Correctísimo, Ricardo. Ahí nuestros auditores pueden visitar nuestra página web y repasar todos los programas de La Voz de las Sombras. En este segundo bloque queremos partir haciendo un pequeño homenaje y recuerdo a un gran amigo nuestro, Ricardo. Así es, se trata del señor Loren Jan, que en paz descanse, por supuesto. Él falleció el 3 de diciembre del año recién pasado, 2010, a los 89 años, Marco. Una larga vida, una larga trayectoria dedicada al arte musical, al arte del radioteatro, no solamente el radioteatro, sino que él también Escénico. actuaba, escénico, por supuesto. ¿Ah? Acuérdese, Marcos, que nosotros ambos hicimos una actividad en homenaje a los actores del radioteatro En San Antonio. en San Antonio, claro, un sábado 26 de julio del 2008. Una muy linda actividad, Ricardo. Muy emocionante, Claro. además. Ujú. Estando con esos grandes del radioteatro, Hubo muchos, por ejemplo, Alexis Quiroz, Greta Nilsson, Mariñac, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Que vive en Talagante. Enrique Mariñac. Enrique Mariñac.
Alejandro Ramírez, Alejandro Ramírez, que era el locutor y comercial de aquellos años en la Radio Portales, por supuesto. Ernesto Corona Belmar también Ernesto estaba. Corona Belmar, claro. Jorge Lanza, quien hizo los ruidos de estudio, ¿se acuerdan? Hizo, claro, sonido hizo de el estudio. efecto de sonido en esa oportunidad donde la gente que estaba presente en esa actividad cerró los ojos y como tal cual estuviese escuchando un transmisor, un receptor. radial, un receptor radial, por supuesto, pudo ser evocar aquellos años 60, 70, 50, 60, 70, 40, 50, 60, 70. La época de 80, oro y parte del 80, la época de oro del radioteatro. sí. de grandes directores como Christy Brands, en Lo que cuenta el viento. Que era la libretista y directora del programa de Lo que cuenta el viento. El doctor Morty, ¿se acuerda? El doctor Morty, por supuesto. Juan Marino. Don Juan Marino, que falleció justamente, nosotros hicimos ese homenaje, Marco, y él falleció el año 2000, en diciembre del 2007. Hacía poco tiempo que había muerto. Hacía poco tiempo que hubiese estado vivo, fíjate que yo creo que habría asistido a ese homenaje. Habría sido lindo tenerlo ahí, ¿eh? Lo tenía ahí, por supuesto. Un gran personaje de los radioteatros. Claro. Junto también con el señor Jung. Don Julio Jung, que estuvo Julio presente, Jung. fíjate que para mí fue muy halagador el hecho de que estuviese presente, y inclusive ahí a mí me lo dijo él. Yo le dije, pucha, disculpe lo modesto del presente. Me dijo, no te preocupes, me dijo, no importa. Nosotros le entregamos a ellos unos galvanos, y él me dijo, tal vez sea el más modesto, pero también el más significativo. Y que va a ocupar, y seguramente lo ocupa, un lugar muy importante dentro de sus trofeos. Claro que sí, porque él me dijo que nunca se había hecho en Chile un homenaje. Y un reconocimiento, claro. Un homenaje, un reconocimiento a los actores de radioteatro, a los actores de aquella época. Y estaba también un señor de mucha edad. La Trille. No, Montille, así que fue con su señora esposa, Claro. que era más joven que él, y que yo también pensé que no iba a llegar, pero llegó, fíjate, con todo el esfuerzo del mundo llegó. Una noche estuvo muy presente. helada, Sí. mucho frío hacía. Mucho frío, pero él llegó y estuvo presente y estuvo muy activo, muy alegre, a pesar de sus años. Compartiendo también esa escena de camaradería que tuvimos Claro, después. que después hubo una cena en el club de tenis de Yo-Yo. En fin, pero todo esto lo conversamos debido a que estamos recordando, estamos evocando a don Loren Yang, que falleció ya, y que justamente en esa oportunidad ya estaba enfermo él y no pudo asistir a dicha ceremonia. Está muy delicado de salud. Una gran voz, una voz inconfundible. La voz del conquistador, del radio conquistador. Claro, por supuesto. Una voz muy distinta, diferente a todas las que se escuchan normalmente en radio. Él estaba ahí. Y todavía usted escucha la radio El Conquistador y usted se va a encontrar con que todavía la hora está grabada con Claro. su voz. Continúan las frases La poéticas. continuidad de la radio. Justamente. Así que un homenaje, y un homenaje desde acá, hacia el más allá, por supuesto. Claro, y yo quiero contarles a nuestros auditores que nos costó mucho hacer la entrevista que vamos a escuchar el audio a continuación Ajá. de Don Lorenz, porque él no quería estar mucho en cámaras o en entrevistas, ¿cierto? Claro. Él era como bien retraído también. Sí, no quería mucho eso. Vivía solitario y los vecinos que tenía de pronto lo asistían y lo ayudaban. Y eran muy celosos de que gente fuera a visitarlo. Claro, sí. Nosotros, como tú dijiste, Marco, nos costó mucho llegar a lograr esta entrevista que vamos a escuchar ahora. Sí, este audio es parte de esa entrevista, de un video que si ustedes buscan en YouTube, como Lorenz Yang, debe ser, Ricardo, el único registro de video de Don Lorenz Yang. Y tenemos el privilegio de haber sido nosotros quienes Claro. conseguimos ese material. Gracias a Malvial Producciones. Tiene cerca de 12.000 visitas ese video. Sí. Y fue, fíjate, sacaron de ese video precisamente la fotografía para publicar en los periódicos, Claro. luego para anunciar su muerte, para comunicar su muerte. Un pantallazo de ese video. Un pantallazo, sí. Ricardo, escuchemos lo que nos cuenta Don Lorenz Yang de su vida. Allá vivíamos, de allá venía, de allá vengo, ya. Siendo yo chileno, pero vivíamos allá desde que yo era muy niño, muy chico. Y siempre me gustó el radioteatro. Cuando
escuchábamos en mi casa, ponía mucha atención en el trabajo de los artistas. Y ya cuando tenía más o menos 17 años, me atreví a ir a hablar con algún director. En esta oportunidad fue una directora famosa, se llamaba Yaya Suárez Corvo, y era mamá de un famoso cantante de esos tiempos, famoso, así como estos que hay ahora, que llegan de España acá cada rato. Era famosísimo, muchacho, cantaba muy lindo. Y cuando me escuchó ella hablar, quiso hacerme una prueba y me dio así a leer un pequeño papel y resultó, le gustó. Quiso que el director de la radio, que en ese entonces era la radio Splendid de Buenos Aires, me escuchara. Por suerte al director le agradó, entonces ya simplemente quedé yo. Para papeles chicos, como podía quedar un muchacho de la edad mía. Y después continué ya en otra radio, en Radio Belgrano, y era ya de más calidad todo lo que podía hacer, ¿no? Radio teatro serio. Me servía de mucho a mí el estar rodeado de artistas excelentes. Casi todos eran grandes artistas de teatro, que hacían radioteatro, y grandes artistas del cine argentino. Me tocó trabajar con artistas del cine y eso me ayudó a aprender la actuación. Ellos eran mis profesores, yo escuchaba nada más. Y aprendía mucho de eso. Siempre yo, desde que comencé el radioteatro, puedo decir que aprendí a vivir el papel. En primer lugar había que vivir el papel, olvidarse de quién es uno. Y a mí no me costaba hacerlo, yo vivía el papel con todas mis fuerzas, con todas mis ganas. Vivía el personaje que fuera yo, así fuera el cínico, el cretino, el vampiro, el que tenía que ser ya el criminal. Trataba de meterme dentro de esa personalidad. Si no, no sale natural. Juan Marino, por ejemplo, era una excelente persona. Fuimos muy amigos y siempre estaba pendiente él de escribir cosas especiales para su elenco. A él le gustaban mucho los argumentos de cine. Escribía argumentos de cine y muchas películas que vio que a él lo impresionaron. Se le ocurrió hacer el libreto de radio de esa misma película y nosotros lo hacíamos con mucho éxito porque gustaba mucho al público. Teníamos la suerte, fíjese, de que el público se tomaba un tiempo para escribirnos hablando de nuestro programa, hablando de lo que hacíamos, o llamaban por teléfono, pero el público estaba dedicado a comunicarse con los artistas y los felicitaba porque les agradaba mucho todo lo que se hacía, a pesar de que ellos ya lo habían visto, supongamos, en la televisión, una película. Y Juan Marino la hacía por su cuenta, con la personalidad que él impregnaba, y salía excelente. Como amigo era muy buen amigo, era muy querendón, él y su esposa eran muy, muy querendones con sus artistas. Y vivieron en Chile bastante tiempo. Y Christy Brandt también era una directora muy exigente. Como persona siempre habrá que recordarla como una mujer muy inteligente, un poco difícil, sí, con los artistas porque les exigía mucho. Y hasta que el artista tenía que dar lo que ella pedía. Era la directora y sabía lo que ella quería dirigir. Todos en el elenco, los directores sabían que los personajes que hacía yo eran medio tipos extranjeros muchas veces. Entonces no pensaban que iba yo a dar un personaje así, tan típico y tan complicado, difícil. Y sin embargo resultó que Christy Brandt se encaprichó en darme algo distinto a los otros directores. Yo le dije, no creo, yo no voy a servirte para eso, Christy. No me dijo, lo vas a hacer, yo sé que lo vas a hacer. Complicaba mucho hacer personajes campesinos.
en la Cuenta del Viento. Eso veo. Recuerde usted que la mayor cantidad de historias eran del campo, Sí, en la por Cuenta del supuesto, Viento. con todas las penaduras, el diablo, Claro, brujas, en fin, leyendas muy campestres. totalmente. Y él tenía que hacer estos personajes que eran unos guasitos por ahí, Y él lo hacía muy bien. claro. Qué tremenda voz tenía Don Lones, incluso el momento ya de su muerte, ¿eh? Justamente no Un se notaba timbre como de una, voz. no se notaba una voz senil, fíjate, Nada, para nada. para nada. Por eso también mantenía su calidad como locutor de de radio. radio, claro. Sí. Un señor muy culto, además. Por supuesto, con una larga trayectoria, como te decía al principio, Marco, como cantante lírico. No cantante lírico, sino que era cantante en aquellos años se usaba mucho en los grandes hoteles tener un cantante con una orquesta. Claro, Y él estuvo él venía desde Argentina, ¿cierto? Argentina, sí. Claro, y después llegó a trabajar acá en el hotel... Ayúdeme, Marcos. ¿Carrera? Sí, sí es. Estuvo como cantando ahí él. Él también Eh, fue bailarín de ballet. Fue bailarín de ballet. Es decir, le gustaba mucho todo lo que tenía relación con la cultura. ¿Mm? Claro que sí. Con la cultura. Entonces, no es, digamos, ninguna casualidad la calidad que tenía él en las actuaciones radioteatrales. Era un gran profesional. Él lo que le pidieran, hacía. Sí. Él tenía que, como dicen en la entrevista, Marco, había que involucrarse con el papel. Es decir, tenía que vivirlo. Tenía que olvidarse de sí mismo y meterse en el papel. Él contaba que le costaba mucho hacer estos papeles como de mencionaba guasito. anteriormente, de guasito, Claro. pero le salían muy bien, muy Sí, simpáticos. muy simpáticos y me gustan mucho. Yo siempre estoy permanentemente escuchando estos radioteatros porque me causan mucha gracia. Mire, escuchemos un pasaje de Lo de Cuenta el Viento donde él Ya, está bueno. involucrado. Me parece. Que lo único que quiero, te digo, que es tomar un aguardiente para que se me quite el dolor de muela. Ay, me quedan los puros raigones nomás. Por eso que me huelen tanto. ¿Por qué no te lo haces sacar cuando venga el practicante? No, me da miedo. Pretexto para tomar, tení. A mí me han dicho que echarse orines de yegua es bueno. ¿Qué? Pues si eso me daría al capo, ¿cómo se te ocurre? Mire el remedio de la naturaleza. Pero si no te vayas a tomar el orín, solamente para hacer enjuague. Y aguantarte un ratito. Ay, loca. Un ratito ahí en la muela cariá aguantáis el orín y se te quita el tiro el dolor. Prefiero ir a tomarme un trago. Va, no hay nada mejor para espantar los hielos que el aguardiente. ¿Qué le pareció? Es para la risa. Oiga, no hemos escuchado esto muchas veces. Sí. Muchas veces y no cansa escucharlo. No alcanza para Estas nada. historias campestres del diablo que se aparecía de entierros. Y que precisamente papeles muy tienen, simpáticos, sí. tienen relación con el tema que nosotros tratamos. Es decir, son temas totalmente de acuerdo a lo que nosotros analizamos acá. Tienen mucho que ver, pues, las Sí, historias tienen Claro. un- Y es muy una- probable que muchas de ellas, fíjate que cuando comienzan los radioteatros siempre están entregando datos de la persona que está participando con la historia. Claro que sí. Carné número tanto de tal parte, Meripilla, por Sí. ejemplo. ¿Ah? La Por señora- lo tanto, se puede decir que las historias son verdaderas, son verídicas, son hechos que vivieron ellos. la gente enviaba cartas. En ese tiempo no existía los mails. El mail, ¿no? La gente enviaba su historia y la señora Christie Brands, cuando comenzaba el radioteatro de Lo que Cuenta el Viento, Ujú. que era, ¿se acuerda usted que era el mediodía eso? A las 12 en punto, sí. Sí. Y decía historia enviada por, no sé, por Fulano, fulano o tal, carné número Carné. tanto. carnet de identidad número tanto. Sí, Entonces tenía un respaldo estas historias. claro. También habían oportunidades en que hacían radioteatro de leyendas latinoamericanas Ajá. de otros lugares también. Y sin contar que tenemos una cantidad enorme, por ejemplo, la Linterna Roja, Sí, claro. el mismo Doctor Mortis, teníamos la tercera oreja de la radioagricultura. Mire, en un gran porcentaje, y posiblemente de andar cerca del 90 y tanto por ciento, Ujú. del Doctor Mortis y de Lo de Cuenta el Viento, actuaba Don Lawrence Young Sí. en diferentes papeles. Era generalmente el personaje principal, el que la llevaba. El que le llevaba, claro. Sí, la llevaba siempre. Me parece que si
sin desmedro, digamos, de los demás actores, era el que destacaba, ¿eh? Sí, por El supuesto. que descollaba como actor, el que tenía Al mayor resto. versatilidad, ¿eh? Mayor soltura, mayor gracia, en fin. Junto también con Ernesto Corona Belmar, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto, si Él estuvo hacía acá. también el personaje siempre como le dijera, el jovencito de la película. O también Alexis Quiroz, pues, También. Él Ya. hacía Muchachos de Campo. muchacho de campo, y que actualmente se encuentra trabajando como doblajista, Sí. ¿sí? Para teleseries. Y tiene, un Dibujos programa, animados. y tiene un programa de radio muy escuchado, que es como un matinal, Ujú. que es en Colina. Ya, Tiene un programa de radio hoy. ya. Ricardo, mire, para terminar este recuerdo homenaje de don Lawrence Young, él al final de esta entrevista envía un saludo a la gente de San Antonio, a la gente que estaba presenciando este espectáculo Ujú. mediante un video. Escuchemos lo que él Escuchemos, dice claro. en esta despedida. Claro que ahora yo quiero enviar un cariñoso saludo a todo el público que ha venido hasta aquí, a este festejo que sé que va a ser muy bonito y digno de ser recordado. Lamentablemente a mí, por ciertas razones, me es imposible presentarme. No he estado muy bien de salud, de manera que tuve que forzosamente negarme a ser actor de presencia, pero quiero mandar un cariñoso saludo a todo el público, y sinceramente cariñoso, porque ellos todavía siguen queriéndonos a nosotros, los artistas de radioteatro, que ya desaparecimos todos, y sin embargo ellos nos recuerdan. Ellos quieren conocernos, vernos, quisieran seguir escuchando el mismo radioteatro que hacíamos, no uno nuevo. Quisieran ellos que se repitiera lo mismo que escucharon cuando muchos serían niños, otros serían jovencitos. Un cariñoso abrazo para todas mis amigas y amigos del radioteatro, para todos los compañeros que han sido siempre tan sinceros y tan honestos unos con otros, y para el público chileno, y no es halago, es el mejor. Cariños a todos. Mucha gente, Ricardo, nos escribió a nuestra página con este vínculo del video que estaba colgado en YouTube, del homenaje, y nos pidió la dirección y el teléfono de don Lawrence Young, porque querían conocerlo, querían entrevistarlo, pero lamentablemente él, como le decía anteriormente, no quería participar de ninguna entrevista. No, Y tuvimos el privilegio nosotros, Ricardo, después de un gran conocerlo, esfuerzo, por supuesto. de un gran esfuerzo Claro, suyo, sí. de esa Claro. constancia de llamar y llamar por todos lados. Fueron 3 meses, fíjate, Marcos, de un trabajo de testidesco para poder encontrar distintos actores que estaban en distintos lugares, en Talagante, en distintos sectores de Santiago, en fin, pero con un excelente resultado. Y el último en ser entrevistado fue don Lawrence Young. Sí, el último día. El último El día. último día. Faltando prácticamente un día más para el homenaje acá en San Claro. Antonio. Así fue. Así que Tuvimos el privilegio de conocerlo y de poder obtener esta entrevista que quedó para el recuerdo, para las futuras generaciones. entrevista que también resultó ser toda una ayuda para las personas que no lo conocían. Claro, así es. Como le comentaba, Muchos querían saber cómo era. mucha gente quería físicamente. conocerlo, quería Claro. entrevistarlo, pero él no se negaba a esto. Sí. Muy bien, pues, un saludo a don Lawrence Young, donde Claro, esté, un aplauso, al otro lado. Sí. Y Más allá. en este humilde homenaje quisimos recordarlo esta noche. Esperamos que nosotros en Nuevo Mundo FM podamos hacer un homenaje más amplio, tal vez transmitiendo un radioteatro completo para que la gente los disfrute y los escuche. Marco, estamos planificando eso. Exactamente. Vamos a dar un día de estos, un radioteatro Sí, completo. entero. Tenemos, Ricardo, a continuación el caso de una persona de San Antonio, de don Manuel, Don Manuel, claro. quien nos hizo tuvo la gentileza de darnos una entrevista a través de nuestra directora. Sí, nuestra enviada especial. Sí, sí.
Le subimos el sueldo, ¿eh? Sí, La señorita Victoria. Victoria, Victoria Guerra. que amablemente Mm. nos trajo este relato. Escuchamos a continuación entonces el testimonio de don Manuel y lo que le ocurrió. Ya. La experiencia mía está relacionado con un hecho que aconteció hace bastante tiempo. Y era la relación que mantenía con un tío, de estos típicos tíos que son buenos para el copete, como decimos, ¿ya? Y él tenía así su gracia, que era gaffiter, pero también no lo practicaba mucho, sino que por el hecho de ser bueno para el copete también había dejado de lado su oficio, ¿ya? Ahora, la particularidad de él era que buscar la forma de siempre estar teniendo para fumar, para comer, beber, ¿ya? Él era asiduo a ir a los velorios de personas que fueran conocidas o no. Entonces, para llegar, él lo que hacía era cortar ramas de pino, confeccionar su corona, arreglarla y llevarla luego con flores, la adornada con flores, y iba a entregarla al velorio, sea de mujer o de hombre, y él se quedaba ahí a rezar, puesto que después venía el cigarrillo, venía la copa de vino y por supuesto la comida. Y así transcurría el tiempo. Transcurría el tiempo así, y también él se dedicaba a confeccionar un lustrín para lustrar, no en la plaza, sino que donde llegaban los buses del campo, que eran las rapelinas, conocí en esa época, Don ahí Manuel, en Aromo. ¿Qué ¿Sí? edad tenía su tío cuando...? Me imagino que él tiene que haber tenido un poco más de 60 años, puesto que yo tenía alrededor de 15. ¿Y siempre Entonces, llevó una vida así? sí, siempre, desde que yo lo conocí, porque él tenía otras actividades dentro de su juventud. Ya, él había sido jinete en el Sporting, en Viña del Mar. Pero ¿Y era casado? Tenía era hijos? separado con hijos. Pero pienso de que esta afición al vino o al trago tiene que haber habido un quiebre dentro de su matrimonio, ¿ya? Y siguió viviendo solo en la casa que era de mis padres, puesto que él era hermano de mi mamá. Y mantenía su dormitorio, tenía sus cosas. Y nosotros, o mi mamá, tenía su criadero donde tenía aves, y varias veces lo pilló llevándole su gallinita para cambiarla por licor. Y siempre pasaba eso. Tenía problemas del alcohol. Claro, pero no lo hacía con las demás personas, sino que lo hacía en la casa que era de su hermana. Usted dijo que él iba a los velorios a rezar. Él ¿Pero iba- él era un hombre religioso o le gustaba...? No, lo que pasaba que él era bueno para rezar, tenía conocimiento para rezar el rosario, ya lo manejaba muy bien, pero más allá de que fuera bueno para ir a la iglesia, me da la impresión que no, sino que lo hacía a lo mejor por esa necesidad biológica del cigarrillo y del licor, ¿ya? Y no, más allá de problemas de otro tipo, no, él no se metía, sino que él estaba en esa, pero siempre ahí. Bueno, y producto de esto, él tuvo un accidente cortando ramas de aromo, de flor del aromo, se cayó de un árbol, se enfermó, se quebró una pierna, se enfermó y al tiempo falleció. Falleció y un día, ya esto hacía aproximadamente una semana que él había muerto, llegan unos amigos a buscarme a la casa, sabiendo de que yo estaba, hasta ese momento estaba de duelo, por la pérdida de este tío. Desordenado o no, era un tío al cual yo apreciaba bastante, con todos sus problemas que él tenía. Y
Me convencieron para ir a Placilla, a una quinta de baile, tenía 15 años. Me convencieron y fui. Fui, pero más o menos alrededor de las 3 de la mañana me vino un cargo de conciencia en que lo que había hecho había estado malo. Pero usted, antes de ir a ese baile que lo habían invitado, ¿tuvo algún momento donde dudó ir o no? Sí, por supuesto. Hubo una lucha interna, digamos, entre el ir y no ir. Y yo decía, voy o no voy. Y pensaba en que mi tío lleva muy pocos días que había fallecido, pero al último mis amigos me convencieron y me lo olvidó, que qué iba a pasar, no iba a pasar nada, según yo. Y me voy al baile con ellos. Tipo 9, 10 de la noche me voy al baile con ellos, pero como a las 3 de la madrugada me vino un bajón, y este bajón era de reproche interiormente, puesto que la conciencia no me dejaba tranquilo en que había cometido un error de haber ido al baile estando de duelo muy poco tiempo. Me despido de mi amigo, le digo me voy, no me puedo quedar más aquí ya, así que chao, chao. Me trataron de convencer que me quedara, que era peligroso irme de donde estaba, ya, y además solo. Así que, pero no hice caso y me vine a mi casa ubicada en Yoyeo. Llegué a mi casa y por mala costumbre yo entraba a comer en la noche a la hora que llegara, de donde fuera. Y en mi casa habían 2 corridas de habitaciones, lado izquierdo y derecho, y al centro un pasillo donde habían 1 o 2 parrones. Y lo usábamos ese pasillo para almorzar en la época de verano, en la época de calor. Lo usábamos porque era fresco, ¿ya? Y bueno, voy a la cocina, estoy abriendo el candado, sacando llave el candado. Cuando miro hacia el lado derecho, al decir así, veo que mi tío, a 4 metros de distancia, está sentado en una silla frente a la cocina de una tía. Me está observando y mirando y meneando la cabeza en son de reproche. Yo quedé más o menos helado, paralizado en ese momento. Me dio miedo, pero no intenté de arrancar inmediatamente hacia el dormitorio, sino que metí la mano en el bolsillo, guardé las llaves, saqué una caja de fósforo, me acerqué hacia donde lo veía él, enciendo el fósforo y ocurre que la silla estaba puesta ahí. Estaba tal cual él la había dejado, que se la podían haber corrido, ya, durante durante el velorio, porque se veló en casa. Y ahí sí arranqué a mi dormitorio, me acosté, me tapé hasta la cabeza, estuve muy asustado esos días, el hecho que me fui a santiguar, para que el miedo ya se me pasara. Y ¿Usted cree poder, que su tío lo fue a retar? pienso porque había salido? Pienso que mi tío del más allá llegó a hacerme un reproche por la actitud mía. Creo, pienso, y aún lo creo, que eso fue lo que sucedió. Y don Manuel, cuando usted dice que lo vio sentado, ¿lo vio de más detalles? ¿Lo vio como sombra o lo vio como usted está hablando con nosotros ahora? No, lo vi tal cual los veo a ustedes, como cuerpo presente, sin sombra, sin nada, sino que le veo la cara, su ropa, lo veo tal cual lo había visto. ¿Ya? ¿Y la ropa es con la que él se fue? Con la ropa no, con la que él se fue. ¿Con la que él se fue? Sí, sí. Pero en este momento no me acuerdo el color de la ropa, pero sí lo veo a él y me está meneando la cabeza en son de reproche por la actitud mía, por lo que yo había cometido. Y pienso que realmente fue mal lo que... Y si él vino, sí, lo hizo reprochar. Le dolió entonces. Claro. ¿No le dijo nada? ¿Le dijo algo? No, ¿Solamente le venió? nada, solamente me meneó la cabeza en son de reproche, pero nada. Y se fue a santiguar. Y al día siguiente, claro, le conté a mi hermana lo que me había pasado, no dormí todo el resto de noche que quedaba, estaba muy asustado. Y mi hermana me dijeron que eso había sucedido porque yo me había ido a bailar y que él había venido a reprocharme por la actitud mía.
¿Nunca más apareció su tío? No, nunca más. Nunca más. ¿Y eso Eso. en qué cambió en su vida? Pienso de que un cambio en el tener un poco más de respeto en esta situación. Por el Creo periodo que de sí. duelo. Claro, hay que respetar los periodos de duelo. Hay tiempo, como dice la Biblia. ¿Y usted antes, en su juventud, porque usted era muy joven, Tenía 15 años, 16 sí. ¿usted creía en esto? ¿Que de repente podía aparecer alguna persona? Que No había no porque como era medio desordenado, como que no le tenía miedo ni al diablo, como se dice, ¿ya? Pero sí, yo siempre tuve el deseo, porque mi madre falleció cuando yo tenía como 13 años, 14 años. Y siempre pensé de que a lo mejor un día me le iba a aparecer. Y nunca sucedió eso. Pero sí con mi tío, con este que falleció, ya sí con él pasó. Porque un reproche de él hacia mí. ¿Qué le pareció, Marco, la experiencia de este señor? Y que de alguna forma nos evoca algún radioteatro que escuchamos nosotros, de un señor que lo único que quería era plata, vino, Y cigarro. nada más. ¿eh? Ese radioteatro de la Cuenta del Viento, interpretado por... Loren Jans. sí, estaba Ernesto Corona Belmaras, Sí. el personaje. Sí, sí. Sí, efectivamente. Y evoca exactamente lo que hacía este señor, que quería solamente eso. Hace un pacto con el diablo, pues. Claro, para poder lograr lo que él tanto deseaba. Se llamaba El Condenado ese radioteatro, Sí. lo recuerdo muy bien. Sí. Loren Jans aparece ahí más que nada como un jovenzuelo, ¿ah? Como Sí, un un nieto, jovenzuelo, sí, nieto como- de, El nieto del... claro, de la persona que hace el pacto con Satanás. Claro. Bueno, volviendo a este caso, Ricardo, analizando un poco, acá tenemos un relato de una persona de la zona y de primera fuente. Claro que sí. Aquí él lo vio a su tío, que le reprochaba porque no había guardado el luto. Y él tuvo que ir a santiguarse. Fíjate, Marco, que todavía se estila mucho eso de santiguar para poder calmar el temor en las personas o en los bebés, por ejemplo, cuando están cuando Empachados. lloran demasiado, sí, también se les reza. Se les antigua. Ahí se nota, digamos, que el poder científico, entre comillas, de la oración. Correcto. Ahora también vamos a analizar también un poco lo que es cómo se usaba antiguamente en los velorios, que antes de los velorios tú comías, fumabas, bebías, tomabas café, y la verdad es que este caso de este señor no es primera vez que yo escucho de Personas que hacen esto. claro, de ese tipo de personajes en que se tenían hambre y no conocían a nadie, igual llegaban y, Claro, porque él confeccionaba, confeccionaba las coronas. Y Claro. llegaba y se sentaba hasta que empezaba a pasar el... Claro, empezaba el a llegar el vinito, cafecito, claro, el un cigarrito. picadillo. Porque eso es lo que buscaba él, es decir, buscaba... Era su forma de subsistencia. Claro, Cuando- no, y vivían, ya no le interesaba, digamos, ni siquiera trabajar, como dice él, no le interesaba, sino que lo que le interesaba era poder lograr este tipo de diversión, entre comillas. y todos lo conocían, digamos. Sí, lo conocían y él mismo confeccionaba sus coronas y llegaba ahí a hacer una especie de llorón. Yo he sabido eso, Ricardo. ¿Mm? Contrataban gente, señoras, para que fueran a rezar y a llorar al difunto. Claro. Ahora, analizando lo que preguntaba nuestra periodista Victoria, Nuestra reportera nuestra estrella. reportera estrella, allá al señor, que él vio muy de cerca a su tío y con las ropas que fue sepultado, es decir, con las ropas que se fue. ¿ah? Y lo ve, como dijéramos en la jerga campestre, lo veo patentito. Sí, patentito, señor. Y aduciendo ese tema, quiero leerle algo. ¿Sí? Quiero leerle algo que tiene relación con eso de verlos con las ropas. Por Ya ejemplo, ven, mire, cuéntame. mire, no hay duda de que para una persona que sea creyente en la doctrina espiritista, la visión de un ser querido ya fallecido
es interpretado lisa y llanamente como una prueba de su presencia real. Pero esta interpretación del fantasma como ente espiritual que proyecta radiaciones, que puede fotografiarse y a veces incluso adquirir una consistencia perceptible al tacto, tropieza con muy serias objeciones. Por ejemplo, ¿por qué los espíritus se sienten tan púdicos que se manifiestan vestidos? ¿Es que los vestidos también se van al otro mundo y pueden regresar cubriendo los cuerpos mismos que los llevaron en vida? Se ha dado el caso de que determinadas apariciones lo hagan armados con sus espadas y corazas y montados a caballo y acompañados de mastines. ¿Cómo imaginar vestidos, armas, sombreros, caballos, mastines astrales? ¿Qué le parece? Ese comentario está claramente relacionado con la experiencia de don Manuel, que vio con ropaje a su propio tío. La aparición se manifiesta y se quiere manifestar, yo creo, de esa forma, para que sea también reconocido por la persona que lo está viendo, ¿no? Claro. Representado tal y como fue en vida, para que no se confunda, o qué sé yo, no se confunda con otro espíritu a lo mejor, para que la persona sea y se dé cuenta exactamente que la persona que está viendo es quien quiere ser, quien quiere demostrarse. Claro. ¿Cómo poder demostrar de alguna forma las razones que tiene un espíritu de mostrarse en esa forma? Hasta ahora yo no sé de ninguna experiencia en que se haya mostrado un espíritu desnudo. Ah, no, claro. Salvo, digamos, de que sea el espectro de un indígena, y que su característica habitual en vida era estar desnudo. Haya sido esa, claro, por supuesto. Pero generalmente estamos hablando de fallecidos con ropa. Pero bueno, esa fue la experiencia de don Manuel y que tiene la importancia de que esto sucedió en San Antonio, un caso más. Y la que hicimos de esta forma, no hacer un radioteatro, la que hicimos de esta forma para que la gente, el auditor, escuche que estas historias que traemos son verídicas, son de primera fuente. Claro, justamente. La que quisimos dar en bruto, digamos. Y él estuvo en nuestros estudios, fíjate, en esta entrevista. Claro, estuvo ahí. Lo citamos y llegó puntualmente don Manuel y tuvo la gentileza de poder mostrarnos su caso. Y así lo pueden hacer otros auditores que también tengan una experiencia. Por supuesto. Nos visitan y pueden estar incluso en estos programas que vamos a tener una vez al mes por lo menos en vivo, y podemos conversar y preguntarle además algunos pormenores de esa experiencia también. Este caballero don Manuel, fíjate Marco, que también tiene mucha experiencia, es decir, yo elegí esa entre otras muchas que él tenía. ¿Ya? Es decir, te cuento que él tenía la experiencia de una lápida que él se llevó a su casa y después tuvo algunas visiones de carácter paranormal. Así como el primer caso del primer capítulo de La Voz de la Sombra, ¿se acuerdan? De José. De José, claro. Y también hay una lápida involucrada. Claro. ¿Estamos en la hora, Marco, ya? Estamos ya llegando al final, Ricardo. Se nos acaba el tiempo. Y con este caso de la zona, caso auténtico de don Manuel. Claro. Y tuvo la gentileza de darnos su experiencia. Ricardo, será entonces hasta la próxima semana. Sí, hasta el próximo sábado. Con otro apasionante encuentro de La Voz de las Sombras en Radio Nuevo Mundo. 23 56 40 es el teléfono, no se olvide. Y el dial 92.9 en frecuencia modulada. Claro que sí. Ya pues, Marcos, nos estamos despidiendo, ya estamos muy cerca de los últimos minutos, así que te invito a que nos encontremos nuevamente el próximo sábado. Muy bien, pues, Ricardo. Encantado, estaremos aquí junto a nuestros queridos auditores. Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Radio Nuevo Mundo presentó La Voz de las Sombras. Investigación de lo inexplicable con Marco Alvial y Ricardo Cerda. Nos encontramos el próximo sábado.
olviden.